Así que esta mañana desbloqueé mi celular y es la misma historia una y otra vez. Primero escuchamos hace unos días que el blog de Jack Dorsey acaba de despedir a casi la mitad de su personal y dice que la IA es la razón. Hace poco Atlassian despidió a 1,600 personas para autofinanciar inversiones en IA to Feed. Mi feed está lleno de publicaciones de "la IA me quitó el trabajo". ¿Es este el comienzo de un futuro sin empleos? ¿O las empresas solo están usando la IA como excusa para despidos tradicionales y así hacerlos sonar innovadores? Hoy vamos a analizar los datos, las empresas y las personas detrás de los titulares, y me acompañará alguien que realmente conoce los números. De hecho, yo utilizo el informe que ella elabora cada 2 años. Se llama el Informe de Empleos del Foro Económico Mundial y yo acabo de estar ahí. Ella conoce todos los números y sabe exactamente lo que está pasando en el mercado laboral. ¿Estos despidos son por la inteligencia artificial? ¿Deberíamos tener miedo? ¿Deberíamos estar asustadas? ¿O las empresas solo están usando la palabra inteligencia artificial para justificar los despidos? Al final, sabrás qué trabajos están realmente en riesgo, qué significa realmente ser nativo de la inteligencia artificial y qué puedes hacer prácticamente en los próximos 90 días para proteger tu carrera en el futuro. Incluso si no eres una persona tecnológica. Yo no soy una persona tecnológica, pero estoy usando mucho la inteligencia artificial. Voy a hablar de esto. Entonces, ¿qué está pasando en el mercado? Empecemos con el titular que rompió el Internet. Jack Dorsey y Block, 4,000 personas. Block es la empresa detrás de Square, Cash App y Afterpay, y anunciaron que van a recortar el 40% de su fuerza laboral, más de 4,000 personas, reduciendo el personal a menos de 6,000. Jack Dorsey no dijo que tuvimos un trimestre terrible, no culpó a una recesión. Él señaló explícitamente a las herramientas inteligentes y a los agentes de inteligencia artificial. En su carta y entrevistas, él dice que ahora los equipos más pequeños y planos pueden hacer el mismo trabajo, que la inteligencia artificial cambia fundamentalmente lo que significa construir y dirigir una empresa, y que la mayoría de las empresas inevitablemente seguirán este camino. Medios como CNN y Forbes aprovecharon esta historia como uno de los ejemplos más claros de un director general diciendo: "Despedimos gente por la inteligencia artificial". Bien, tenía que hablar con alguien que sea profesional en esto. Le pregunté a Saadia Sahedi, directora general del Foro Económico Mundial, ¿son reales los despidos por inteligencia artificial? Bueno, voy a no decir quién es, pero voy a compartir lo que me dijeron, que es que sienten que es una de las personas más importantes aquí en cuanto a trabajos. Y él me dijo que básicamente piensa que muchas empresas están usando este momento de preocupación por la inteligencia artificial para, en esencia, encargarse del problema del que estás hablando, que es que hubo una contratación excesiva hace 3 años y que ahora es el momento de cambiar eso. Y ya sabes, es como un momento algo conveniente para usar esto. Como una excusa. Está bien. Hace unas 4 semanas le pedí a mi jefa de gabinete, directora de operaciones, que contratara a alguien que me ayudara con los guiones para acuerdos de marca. Porque tienes que ver lo que la marca te envía. Luego tiene que ser una historia personal. Hay muchos puntos diferentes que tienes que conectar para eso. Y empezamos a buscar, probando a algunas personas. Y la gente decía que encontramos a alguien que es un genio, pero cobraba como 1,000 libras por un guión para un video de 60 segundos. Y yo estaba como: caro. Y entrené un proyecto de Claude y eliminamos completamente la necesidad de contratar a alguien solo para los guiones. ¿Eso me asustó? Sí. La cosa es que está pasando. Me pone un poco triste, pero también me dan ganas de ayudarlos con los siguientes pasos porque esto está pasando. Y básicamente esta es la historia que realmente está contando este informe de Anthropic. Los trabajos no están desapareciendo todavía. Las tareas dentro de esos trabajos se están reorganizando. Una persona puede manejar más. No necesitas a más personas. Y las personas que entienden cuáles de sus tareas se están reorganizando y actúan de manera proactiva son las que salen adelante. Saadia lo explica con una imagen muy sencilla. Imagina que toda la fuerza laboral global son solo 100 personas. Vamos a simplificarlo. Vamos a imaginar que toda la fuerza laboral global son 100 personas. Aproximadamente 50 y tantos de ellos necesitarían una recapacitación rápida para el año 2030. Aproximadamente 2/3 de ellos podrían ser recapacitados dentro de su puesto actual. Eso es lo que nos dicen los empleadores. Y aproximadamente 1/3 de ellos tendría que ser recapacitado o mejorar sus habilidades y ser reasignado a un puesto diferente dentro de la organización. Sin embargo, hay aproximadamente 11 personas en este grupo total de 100 empleados que no necesariamente tendrían un puesto al que pudieran pasar fácilmente después de capacitarse de nuevo. Y creo que ahí es donde surge la tensión. Gran parte del cambio probablemente podría manejarse donde las personas ya están empleadas.
pero va a haber una parte significativa de la fuerza laboral global que no encontrará un puesto dentro de su propia industria y que tendrá que cambiarse a una industria completamente diferente. Y es ahí donde, ya sabes, la conexión humana básica y tus redes personales y tus redes profesionales, ahí es donde todo eso entra en juego. De esas 11 personas, ¿en qué industrias están? En múltiples industrias. Así que sí analizamos cuáles son los roles en declive y cuáles son los roles en crecimiento. Y cuando se trata de los roles en declive, quiero decir, no te sorprendería saber que incluye a personas que son asistentes administrativos. Son personas que están en algunas áreas de servicio al cliente que ahora se están automatizando, pero también hay mucho crecimiento, ¿verdad? Así que, sabes, los sectores de mayor crecimiento incluyen la agricultura, incluyen la educación. Todas estas son cosas que la población mundial todavía necesita mucho. Y la necesidad, por ejemplo, hay, ya sabes, una gran escasez de maestros en todo el mundo. Eso todavía se necesita mucho. Y no significa que, ya sabes, una profesión como esa esté siendo reemplazada por la tecnología. Así que sí quiero presentar el panorama completo más allá de aquellas que están siendo desplazadas. Así que el verdadero peligro no es que la IA le quite el trabajo a todos. Son esas 11 personas de cada 100 que no tienen un lugar claro a dónde ir. Así que, incluso si los despidos de hoy a veces se justifican con la IA para los accionistas, la tendencia de fondo es real. El trabajo de oficina rutinario y basado en reglas está bajo presión, y algunos empleos, naturalmente, desaparecerán o cambiarán radicalmente a medida que la IA mejore. Hablemos de zonas más seguras. Más seguro no significa perfectamente seguro para siempre, pero hoy en día, los trabajos con baja exposición a la IA tienden a ser trabajos del mundo real, donde físicamente reparas, cocinas, construyes o cuidas cosas. Mecánicos, electricistas, plomeros. Probablemente has visto esos videos virales donde el plomero es el nuevo millonario. Chefs, personal de limpieza, repartidores, construcción, trabajos de mucho contacto humano, donde tu principal valor es eso que busco: inteligencia emocional, juicio humano complejo. No sé, una estratega dentro de una empresa o educación de la primera infancia, muchos roles en el sector salud, trabajo social y comunitario. Estos son mucho más difíciles de automatizar por completo porque combinan presencia física, entornos reales desordenados y la participación humana. Déjame darte un marco útil, una manera de averiguar exactamente dónde te encuentras tú personalmente. Entonces, cada trabajo tiene dos capas. La primera capa es la capa de tareas, el trabajo repetitivo basado en reglas. Escribe este correo, llena este informe, responde este ticket, agenda esta reunión, procesa la reclamación. Capa 2. Esto es IA, aquí estás por debajo de la IA. La segunda capa está por encima de la IA y es la capa de juicio. Es lo que requiere contexto, relaciones, una sensación de intuición, experiencia. La IA está devorando la primera capa rápidamente en todas partes y en todas las industrias. No solo en tecnología, sino también en derecho, en mercadotecnia, en contabilidad, en medicina, en atención al cliente. El informe de Anthropic encontró que, para los trabajos de oficina, la IA puede técnicamente intervenir en más del 90% de las tareas. En la práctica, los trabajadores la están usando quizá entre un 30 y 40% en este momento, pero ese número está creciendo cada 6 meses. Así que la pregunta no es, ¿está en riesgo mi trabajo? La pregunta es, ¿qué porcentaje de mi día es de la primera capa versus la segunda capa? Si tu respuesta es que el 80% es de la primera capa, es decir, que la mayoría de lo que haces es rutinario, basado en plantillas y reglas, tienes un verdadero problema. No porque te vayan a despedir mañana, sino porque cada año que pasa, tu trabajo de la primera capa se vuelve más barato. Y la empresa que hace tu revisión anual lo sabe. Si tu respuesta es que el 80% es de la segunda capa, juicio, relaciones, estrategia, decisiones creativas, en realidad estás en una posición más fuerte que hace 2 años. Porque, de nuevo, la inteligencia artificial está manejando el trabajo de la primera capa por ti, lo que significa que puedes hacer más trabajo de la segunda capa en las mismas horas. Lo que nos lleva a la verdadera pregunta: si quieres mantenerte por delante de esta tendencia, ¿qué deberías aprender realmente? Le pregunté a Saadia qué otras habilidades necesita desarrollar hoy en día cualquier trabajador. Yo diría que las habilidades humanas se han vuelto aún más importantes. Así que, curiosamente, en un mundo altamente impulsado por la tecnología, son las habilidades humanas las que se han vuelto más importantes que nunca. Y eso queda muy claro cada 2 años cuando publicamos esta lista de las 10 habilidades principales. Y eso es básicamente lo que se percibe con toda claridad en esa encuesta sobre el futuro del empleo. Así que esa es una parte. Hay un elemento de eso que también tiene que ver con la capacidad de trabajar de cerca con la tecnología,
pero son un par de los 10 principales. La mayoría de las habilidades en los 10 principales están relacionadas con la creatividad, empatía, interacciones interpersonales, habilidades de liderazgo, influencia social, autogestión, ser capaz de autorregularte, especialmente en medio de tantos cambios. Así que esas son las cosas que están cobrando más importancia. Tercer punto. Desafortunadamente, esas no son las habilidades que la mayoría de los empleadores evalúan, ¿verdad? Entonces, la mayoría de los empleadores dicen que eso es lo que quieren. Pero cuando entras en un proceso de entrevista, rara vez ese es el conjunto de cosas, a menos que la gente lo haga de manera anecdótica. Rara vez ese es el conjunto de cosas que están buscando. Entonces, la paradoja de la era de la inteligencia artificial es que cuanto más poderosa se vuelve la tecnología, más valiosas se vuelven las habilidades humanas. Y si observas el trabajo de Saadia, el informe sobre el futuro del empleo y la nueva investigación sobre inteligencia artificial, las personas que prosperan tienden a tener un conjunto de habilidades de 3 partes: habilidades humanas, creatividad, comunicación, empatía, liderazgo, influencia social, autogestión, la capacidad de trabajar con otras personas. Habilidades de inteligencia artificial: no construir modelos desde cero, sino usar herramientas como Claude, ChatGPT, Copilot y otras para escribir primeros borradores, resumir, hacer lluvia de ideas, generar ideas y analizar datos. Saber cómo diseñar buenos prompts y flujos de trabajo para que la inteligencia artificial haga la parte aburrida. Habilidades de dominio, experiencia real en algo. Mercadotecnia, derecho, finanzas, medicina, diseño, oficios. El contexto que necesitas para juzgar si la respuesta de la inteligencia artificial tiene sentido y para convertirla en decisiones reales. Por cierto, ser nativo de la inteligencia artificial no significa que trabajes en una startup en Silicon Valley. Significa que, sin importar lo que hagas, recursos humanos, ventas, diseño, pequeño negocio, tu mentalidad por defecto es: ¿qué puedo delegar a la inteligencia artificial para poder dedicar más tiempo a las partes de este trabajo que son exclusivamente humanas? El reto es que la mayoría de las escuelas y empresas todavía no enseñan esas habilidades de manera explícita. Entonces, ¿dónde puedes practicarlas realmente? Entonces, creo que los sistemas educativos están empezando a cambiar y a reconocer que el sistema educativo anterior, que era profundamente individualista y competitivo, ¿verdad? Si tú obtenías el primer lugar en tu clase, bueno, alguien más tenía que ser el número 2, por ejemplo. Ese es el modelo antiguo. Pero creo que muchos sistemas educativos están empezando a cambiar, ciertamente por lo que escuchamos de algunas de las universidades aquí, porque reconocen el valor de la colaboración, reconocen el valor del trabajo en equipo. Y yo, ya sabes, si hay un consejo que le daría a cualquiera que actualmente sea estudiante: participa en algunos de esos proyectos en grupo, trabaja con otras personas, ve cómo puedes negociar, trabajar en conjunto, colaborar, y te darás cuenta de que al trabajar con otros vas a aprender mucho más. Y eso te preparará para el mundo laboral, porque así es la mayoría de nuestros entornos de trabajo. Así que, si eres estudiante o estás comenzando tu carrera, la forma más rápida de desarrollar habilidades a prueba de futuro no es solo tomar otro curso en línea. Son los proyectos con otras personas, trabajos en grupo, hackathons, emprendimientos paralelos, startups, voluntariado, en cualquier lugar donde tengas que negociar, coordinar y lograr algo en conjunto. Para hacerlo práctico, aquí tienes una manera sencilla de empezar. En los próximos 30 días, elige una herramienta de IA y úsala todos los días para tu trabajo o estudios actuales, ya sea para escribir, resumir, analizar o planear. En los próximos 60 días, lanza una pequeña mejora impulsada por IA, un informe automatizado, una plantilla más inteligente, un generador de contenido, una computadora de Perplexity. Me está sorprendiendo en este momento con la generación de contenido, algo que te sirva en tiempo real. En los próximos 90 días, elige una habilidad humana de la lista de Saadia: comunicación, negociación, liderazgo, autogestión, y prácticala deliberadamente en un proyecto real con otras personas. Si solo haces eso, ya estás por delante de la mayoría de las personas que reaccionan a la IA por miedo en lugar de hacerlo de forma intencional. Entonces, ¿dónde nos deja todo esto? Sí, algunas grandes empresas se esconden detrás de la IA cuando despiden a personas. Se ve muy bien ante los accionistas. Estamos optimizando, estamos invirtiendo en el futuro. A veces eso es cierto. A veces solo es una etiqueta llamativa para recortes de costos a la antigua. Pero detrás de las relaciones públicas, la tendencia más profunda sigue siendo real e inevitable. El trabajo de oficina rutinario y basado en reglas está siendo absorbido por el software y la inteligencia artificial. Están surgiendo nuevos empleos en tecnología, industrias verdes, educación en salud, y exigen una combinación diferente de habilidades. El valor está aumentando para las personas que pueden combinar habilidades humanas, herramientas de inteligencia artificial y experiencia en su campo. Le preguntamos a Saadia qué le diría a una persona joven que se siente ansiosa al ver la inteligencia artificial, las tensiones geopolíticas y la automatización al mismo tiempo. Todas estas son tendencias potenciales.
Algunas de estas son tendencias que es muy probable que se hagan realidad, sí, pero a lo largo de los últimos 20 años que he estado en el lugar de trabajo, ya hemos tenido estos momentos antes. Ha habido antes han habido tensiones geopolíticas, antes han habido guerras, antes han habido cambios tecnológicos. Ha pasado mucho. Ha habido la gran crisis financiera. Así que ha habido muchas disrupciones. Ha habido COVID. Así que creo que debemos tener en cuenta que eso no ha afectado el empleo todavía. Eso no ha Eso nos ha obligado a ser resilientes y a adaptarnos. Y definitivamente esas son habilidades que los jóvenes deberían desarrollar. Pero yo siempre sigo siendo muy optimista y tengo esperanza en el futuro. Y tal vez ese sería mi único consejo. Invierte en ti misma y Sí, y mantente optimista. La inteligencia artificial definitivamente cambiará qué trabajos existen y cómo los hacemos, pero no le toca escribir toda la historia. Los gobiernos, las empresas, las universidades y tú todavía tienen opciones. No puedes controlar si una CEO decide anunciar despidos por IA. Tú puedes controlar si te conviertes en el tipo de persona cuyo trabajo es fácil de hacer parecer prescindible o en el tipo de persona que sabe cómo usar la inteligencia artificial, liderar personas y crear valor en el nuevo sistema. Si ves la inteligencia artificial como algo que te va a quitar tu trabajo, pasarás los próximos años con mucho miedo. Si la ves como la nueva electricidad que impulsa tu carrera, tu verdadero trabajo será diseñar cómo vas a usarla, y ese trabajo apenas está comenzando.